El tema de la discapacidad intelectual, ahora lo vamos a ver, sí que, o sea, nos podemos encontrar a estudiantes que, que tengan un tipo de discapacidad intelectual, ¿no? Que tengan, pues una discapacidad intelectual, cuestiones, bueno, esto suele ser sobre todo por cuestiones genéticas, ¿vale? Pues, por causas congénitas, ¿de acuerdo? El niño nace y, bueno, pues la configuración de los cromosomas, pues aparece que sufre de alguna, pues, de una, de una pérdida, ¿no? En sus capacidades cognitivas. Y, bueno, y claro, o sea, esto puede aparecer solo, ¿no? La discapacidad intelectual, pero vamos a ver a qué otras patologías se asocian, ¿de acuerdo? O sea, vamos a ver la discapacidad y luego también algunas patologías a las que se asocia esta discapacidad intelectual. Por lo general, la discapacidad intelectual, cuando aparece sola, no va aparejada a nada, ¿no? O sea, simplemente, bueno, pues el niño tiene un coeficiente intelectual inferior, ¿no? A lo que se considera la media y no se le ha asociado a nada, salvo en otro tipo de discapacidades que sí que se le asocia, ¿no? Igualmente, ya vimos algunas otras discapacidades, como puede ser la parálisis cerebral, que por ejemplo ahí sí que a veces va asociado pues bueno, suele ir asociado a una discapacidad también intelectual, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, ¿cómo se define la discapacidad intelectual? Creo que ya lo vimos, eh, que os decía, esta asociación ha sido muy importante porque sigue estando, o sea, sigue trabajando, ¿no? Y se encarga pues sobre la definición del retraso mental o la discapacidad intelectual o deficiencia mental. Ya no se llama deficiencia mental, ¿no? Ahora se llama retraso mental. Eh, y, bueno, pues lleva mucho tiempo trabajando en esto, entonces, bueno, pues las definiciones que va dando, junto con otras definiciones de otros manuales, como es el DSM o el CIE, que ahora lo vamos a ver, pues suelen ir marcando el, esta, esta definición, ¿no? De discapacidad intelectual. Bueno, en este caso, realmente todo, vamos a ver que las definiciones un poco van encaminadas a lo mismo, pero sí que lo que importa es el cambio ese cuando se dio un cambio de definición, ¿no? Antes se entendía la discapacidad intelectual como algo del sujeto, ¿no? Lo que íbamos viendo estos días, como algo propio del sujeto, y ya la discapacidad intelectual se entiende como algo del contexto. Bueno, pues como vemos ahí, pues la deficiencia mental o la discapacidad intelectual, pues tiene que ver con ese funcionamiento intelectual por debajo de la media, ¿no? Ese funcionamiento cognitivo, ¿no? Esas capacidades cognitivas que tiene el, el sujeto. Claro, esta discapacidad intelectual, cuando aparecerá como es congénita, pues esto se va viendo a lo largo a lo largo del desarrollo del sujeto, ¿no? Si no va asociada a ninguna otra discapacidad, pues es más difícil verla, ¿no? Porque hasta que no se van desarrollando, el niño no va creciendo, ¿no? Y entonces no se va viendo, o sea, se ve, se alcanza o no ciertas capacidades en esa etapa de desarrollo, entonces pues es más complejo. Si, por ejemplo, nos encontramos con un niño con síndrome de Down o un niño autista, ¿no? Que, por ejemplo, a los niños autistas sí que desde más pequeños se les puede ver, se pueden ver algunas características que señalen que este niño va a tener autismo, pero si no, pues es complicado, ¿no? Porque hasta que no se van pasando estas fases de desarrollo no, no nos damos cuenta, no lo vemos. Bueno, eh, por lo general, desde hace tiempo, aunque se ha ido definiendo y delimitando y perfilando, ¿no? El tema del coeficiente intelectual, pero más o menos estas puntuaciones, ¿no? En el coeficiente intelectual pues, se han ido manteniendo. ¿No? Si nos encontramos con un niño que tiene un coeficiente intelectual entre 83 y 67, pues nos estamos encontrando con alguien que tiene un coeficiente límite o borderline eh, ligero, pues entre 66 y 50, moderado, bueno, como veis en la puntuación, ¿no? 43, 33, 49, 33, severo, 32, 16 y profundo, 15, 0. Bueno, claro, esto es lo que os decía.
la discapacidad intelectual, pues efectivamente o sea, estos test sí que de alguna manera nos permiten pues establecer, por ejemplo, permiten hacer una diferencia pues entre alguien que tiene una discapacidad intelectual moderada y límite o moderada, ¿no? O ligera y severa, ¿no? Por ejemplo, entonces sí que esta clasificación sí que nos sirve pues, para eso. En otros casos hay que tener en cuenta también los factores contextuales, los factores ambientales, eh, porque muchas veces son estos factores los que están causando la discapacidad y no es que el alumno no es que no pueda potenciar estas capacidades, sino que es que el ambiente de alguna manera restringe, ¿no? El desarrollo de estas capacidades, que es lo que os decía, por ejemplo, como en el caso de las personas con discapacidad visual, pues, que no tienen ningún problema cognitivo y en muchos casos, si no hay una adecuada atención, pues puede verse, ese coeficiente intelectual puede verse disminuido. Ya os dije, ya os conté, ¿no? La pequeña experiencia hasta que tuve, ¿no? De que le pasé el coeficiente, le pasé el WIS, ¿no? Que es uno de los test, ¿no? Para medir el coeficiente intelectual, que mide diferentes elementos, ¿no? La comprensión lectora, lógico-matemática, etcétera. Y entonces lo pasé a mi primo y a mi hermano y efectivamente mi primo, siendo mayor, pues por ejemplo, sí que se veía que tenía un coeficiente intelectual unos puntos por debajo de mi hermano. Y eso hay que se debía pues, al ambiente, claramente, porque mi hermano no tiene ninguna discapacidad ni nada por el estilo. Lo que pasa es que, bueno, pues en este caso el ambiente era el que marcaba la diferencia, ¿no? Ya os digo, hay otros, bueno, la definición que hemos visto antes era una definición más antigua, ¿no? Sí es verdad que el CIE, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades, bueno, esto se utiliza sobre todo en el ámbito médico, ¿eh? Tampoco hace falta, si alguien quiere echarle un vistazo, esto está en internet, pone CIE y se ve, bueno, pues toda la taxonomía, ¿no? de enfermedad. Igual el DSM, eh, que también es otro manual, pues también tiene una taxonomía, ¿no? Para ver los tipos de discapacidad. Bueno, esto ya son términos muy médicos, ¿de acuerdo? O sea, esto se utiliza mucho en el ámbito de la medicina. Entonces, tampoco hace falta que nos metamos tanto, pero bueno, sí conocerlo, ¿no? Sí conocerlo por encima. Pues este pie sí que se basa más en un paradigma individual, en esta parte del déficit, ¿no? Que es algo de que hablamos, y la Asociación Americana de Retraso Mental sí que se ha ido conduciendo hacia un paradigma de la competencia y de la capacidad, ¿vale? Que sí que entiende al sujeto dentro de su contexto. Bueno, pues eso, los tipos de discapacidad intelectual, pues un retraso mental leve, ¿no? Sería leve o límite, pues sería entre 50 y 70, ¿vale? Claro, ¿qué ocurre? Yo me he encontrado casos, por ejemplo, pues que nos hemos encontrado que nos daba un test y nos daba 73. Entonces, claro, efectivamente, pues el alumno en el aula le costaba acceder a un tipo de aprendizajes y teníamos, pues cuando le pasamos el test, nos daba un 73. Y claro, te quedas así, bueno, 73 que lo considera mejor retraso mental leve, sino que hay que tener mucho cuidado, mucho ojo con esto. En ese caso, lo único que diagnosticamos es que, bueno, pues el chico lo que necesita es más apoyo en determinadas áreas, reforzarle en matemáticas, pero no lo consideramos viendo haciendo una evaluación, ¿no? de otros elementos, ¿no? Como pues, su comportamiento en clase, su comportamiento con los compañeros, también cuando hablas con los padres, ¿no? Que también hay una entrevista con los padres, ¿no? Que tiene que ver, todo esto tiene que ver con ese proceso de evaluación psicopedagógica, pero nos dimos cuenta que, bueno, pues el niño efectivamente pues ha tenido eh, pues eso, una atención en algunos ámbitos, en algunas áreas más deficitaria, y entonces pues habría que apoyar esto, pero no se le podía señalar como una persona con discapacidad intelectual, ¿de acuerdo? Entonces, eh, bueno, yo os digo que en estos casos, por ejemplo, si nos hubiese salido el test, que a lo mejor nos pone que sale un 50 o un 55 o algo así, entonces pues entonces ahí ya sí que podríamos sospechar, ¿no? O sí que podemos decir, bueno, hay que tener cuidado hay que seguir de cerca a este chico y hay que seguir su progreso, ¿no? Para ver cómo avanza, ¿no? A lo largo del curso, etcétera. Porque luego también puede que, porque también nos hemos encontrado muchas veces que cuando se completan estos test, pues el niño llega, digo, mira, tienes que realizar este test, y a lo mejor,
pues no lo voy a hacer, o lo voy a hacer mal, o voy a tardar un montón en hacerlo, porque esto cuenta también lo que contestas con el tiempo que tardas en contestar, ¿no? Entonces, claro, todos esos factores, todas esas variables, pues hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de una niña también que fuimos a pasar el test y miraba los papeles y no quería hacer nada, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, pues ya está, esto pues, nada, en otro momento hay que hacerlo o vemos de qué manera se le puede evaluar de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, el tema es que, bueno, porque hay que tener cuidado con estos test, ¿no? Y sobre todo cuando estamos moviendo en estos puntajes que, bueno, pues que marcan, pues eso, pues una línea de alguna manera divisoria, ¿no? Entre lo que podemos considerar la normalidad, ¿no? Y pues una discapacidad intelectual leve. Bueno, realmente, aunque nos encontremos con una persona con una discapacidad intelectual leve, eh, como veis ahí, pues sí que bueno, son personas que aunque lo que es el pensamiento más complejo, ¿no? O ciertas relaciones causales más complejas, o relaciones causales en el tiempo, ¿no? Eh, o el tema de, por ejemplo, de desarrollar un tipo de imaginación, ¿no? O el tema de hacer proyectos a largo, medio plazo, son cosas que a lo mejor les cuestan más, pero sí que alcanzan una funcionalidad en las cosas del día a día, alcanzan una funcionalidad, bueno, como nosotros. O sea, son personas que pueden hablar, pueden expresarse, pueden expresar lo que necesitan, sus necesidades, o sea, que son autónomas, pueden leer, pueden escribir, pueden leer con dificultad, pero pueden alcanzar la lectoescritura, las cuentas en matemáticas básicas, los conceptos matemáticos y de lógica matemática básicos también los pueden alcanzar, ¿no? Pues, por ejemplo, pues el tema de reconocer un litro de agua, ¿no? O un kilo de arroz, todas estas cosas son capaces, ¿no? Cuando ya no, por ejemplo, pasar a lo mejor de una medida a otra, ¿no? De un kilogramo a cuántos gramos son o cositas así, ya les costaría más, ya, porque bueno, es un desarrollo complejo, no, hacer una regla de tres, pues es una actividad más compleja, ¿no? Pues entonces, esto sí que les costaría más, ¿vale? Pero tiene una funcionalidad como, vamos, en el día a día como cualquier otra persona, ¿de acuerdo? Y claro, por ejemplo, lo que pongo ahí, trabajos manuales, manuales más técnicos, ¿no? A lo mejor incluso podemos decir más repetitivos, ¿no? O que de alguna manera, pues, llevan, pues tienen un patrón, ¿no? Siguen un patrón, siguen unos tiempos determinados, como, pues eso, como puede ser, pues a lo mejor trabajar en una fábrica o, no sé, cositas así, ¿no? Que no conlleve, pues eso, un desarrollo intelectual muy complejo, pues la pueden hacer, pero perfectamente, ¿de acuerdo? Bueno, en el retraso mental moderado ya sí que nos encontramos con dificultades porque aquí sí que, o sea, para empezar nos encontramos que el aprendizaje es más lento. O sea, aquí el aprendizaje es lento, ¿de acuerdo? O sea, sí nos encontramos con un niño que, bueno, pues que tiene un aprendizaje, tiene una asimilación de conceptos, de contenidos, incluso a la hora de recibir la información es más lento, ¿no? Entonces, ahí ya pues se nota, ¿no? Y luego, bueno, pues ya sí que luego vemos pues pues otro tipo de elementos, ¿no? Pues a lo mejor eh, tienen una falta de atención por su imagen, por su cuidado personal, o sea, les da igual, ¿no? O sea, no les importa, ¿no? El reconocimiento externo. eh, y entonces, bueno, como pongo ahí, pues sí que pueden aprender, o sea, sí que pueden aprender, o sea, tienen un margen de aprendizaje, pero limitado. O sea, cálculo básico, escritura, bueno, pues también básica, ¿no? Para funcionar en el día a día y también, igual, la lectura también, o sea, la lectura para comprender textos cortos, leer un enunciado, incluso seguir algunas frases, ¿no? También, por ejemplo, no podrían ya enlazar, por ejemplo, enlazar varias frases o el significado de varias frases ya les cuesta, ¿no? O sea, pues esas abstracciones ya sí que les cuesta un poquito más. Eh, según su funcionalidad, pues bueno, cuando son adultos, pues lo que pongo ahí, ¿no? O sea, sí que pueden hacer determinados trabajos parecidos a una persona con retraso
leve, pero bueno, aquí ya sí que se podría decir que tendría que estar más estructurado, mucho más especificado, mucho más organizado. Aquí ya sí que no habría un margen para el error, ¿no? O sea, ya sí que si estos chicos se van de los 4 elementos, ¿no?, que tienen que hacer en su día a día, en su trabajo, pues sí que pueden tener problemas. Pueden tener, o sea, se perderían, se pierden, ¿no? Se pierden. Bueno, eh, bueno, lo he puesto aquí porque el síndrome de Down se suele asociar a la discapacidad leve o a la discapacidad moderada, ¿de acuerdo? Eh, bueno, hay de todo. O sea, el tema del síndrome de Down, por el síndrome de Down también tiene un origen genético. Como veis ahí, se ve que, bueno, seguro que esto ya algunos ya lo conocéis, ¿no? Se debe a una alteración genética en el cromosoma 21. En vez de aparecer 2 pares, aparece, bueno, se triplica, ¿no? El par 21 de este cromosoma pues se triplica. Ya se sabe, ¿no?, que es justo ese gen, ¿no?, el que se ve afectado. Y bueno, esto realmente, esta afectación de este gen, o sea, esta mutación del gen, pues una mutación, bueno, pues afecta de maneras diferentes. ¿De acuerdo? Ya os digo, o sea, la discapacidad puede ir entre leve y moderada, y luego nos podemos encontrar, bueno, pues diferentes, bueno, pues hay todo un elenco, ¿no?, un conjunto de características que nos podemos encontrar, que pueden aparecer o no en las personas con síndrome de Down, ¿no? Bueno, por lo general, como os pongo ahí, sí que se caracterizan, bueno, por la morfología de su rostro sí que suele ser parecida, ¿vale? No sé si os acordáis que os dije, ¿no?, que cuando, creo que era John Down, bueno, el señor Down, ¿no?, que fue el que señaló ¿no?, y caracterizó este síndrome. Él lo describía a personas con este síndrome como mongoles, ¿no? Que tenían un aspecto mongólico. Pero no, ya os digo, no de manera despectiva, sino para poder acercarnos a esa realidad, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente tienen, pues eso, un parecido a lo que podría ser una persona de Mongolia, ¿vale? Pero ya digo, no de manera despectiva, sino por acercarnos, ¿no?, a comprender esta realidad. Y, y bueno, pues ahí os pongo una caracterización, ¿no? De estas cosas con síndrome de Down, que bueno, yo creo que reconoceríamos todos, ¿no?, si lo viéramos. Ahora vamos a ver un pequeño vídeo, ¿vale? Luego, pues eso, ellos tienen problemas de tiroides, tienen problemas del corazón, problemas a la hora de, bueno, la elasticidad, los músculos, hay una hipotonía de los músculos, por lo general, no siempre, o sea, no siempre. Sí que hay una hipotonía general, pero muchas veces sí que nos encontramos con personas con síndrome de Down, eh, bueno, por ejemplo, no tienen una hipotonía, de hecho, tienen una buena forma física y pueden practicar determinados deportes. De hecho, eh, sí que conocí un caso, ¿no?, de un chico que tenía el síndrome de Down, pero tiene una buena forma física y era nadador. Y, que, bueno, pues una capacidad leve, o sea, esta mutación del síndrome de Down del cromosoma 21, pues bueno, había permitido pues esas características, ¿no? Problemas, pueden aparecer problemas auditivos, problemas en la visión, también pérdida de visión, problemas en las articulaciones, en los ligamentos, las rodillas, las manos, se suelen hacer esguinces, ¿no? Cuando practicas actividad física y de cuidado se suelen hacer esguinces, problemas, bueno, problemas respiratorios, que además tienden a la obesidad, no todos, pero algunos tienden a la obesidad. Y luego el tema del corazón. O sea, el tema del corazón sí que es complicado porque, bueno, el problema del corazón tiene que ver con la problema en la elasticidad, ¿no? El músculo también igual, el músculo de la arteria aorta, y bueno, también la pared del corazón, ¿no? Una de las paredes del corazón, pues suele perder esta elasticidad y entonces, bueno, pues puede haber eso, roturas de aorta, desprendimiento de aorta, bueno, una serie de elementos. De hecho, una de las causas de la muerte de las personas con síndrome de Down es el tema del corazón, ¿no? O sea, fijaos también la importancia que hay que tener a la hora de trasladar a la clase de educación física, la importancia que hay que tener a la hora
vigilar el esfuerzo, ¿no? de estos alumnos que presenten pues este síndrome de Down. Bueno, ahora vemos un vídeo porque tengo también preparados otros vídeos y ahora los vemos todos de una. Nada, bueno, un retraso mental grave, nos encontramos ya con problemas importantes para la comunicación, eh, la capacidad de aprendizaje es complicada, pueden adquirir el lenguaje, pero bueno, palabras, su comunicación es muy deficiente, deficiente para expresarse, para señalar lo que necesitan, lo que quieren, eh, no cuidan su imagen. Bueno, aquí sí que nos encontramos con un problema, ¿no? O sea, por lo general, estas personas sí que necesitan, bueno, como pongo ahí, necesitan de un cuidado, o sea, siguen necesitando una supervisión, ¿vale? Las personas con retraso mental grave sí que necesitan a alguien que les pueda apoyar en su día a día, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues estos tipos de discapacidades, pues sí que de alguna manera, a lo mejor, y, y al hilo, ¿no?, de lo que hemos hablado estos días, sí que necesitarían tratarse en un centro de educación especial, porque sí que es cierto que ya os digo, es que el margen de aprendizaje es mínimo. O sea, el margen de aprendizaje es mínimo. Entonces, bueno, yo creo que alcanzar las funcionalidades básicas para intentar alcanzar medianamente una autonomía, pero ya os digo, siempre con supervisor, estaría bien, pero esto sí que necesitaría de un centro de educación especial, igual que las personas con discapacidad intelectual profunda. De hecho, grave y profundo, realmente, o sea, es muy parecido. ¿De acuerdo? Que falta comunicación, hay una falta de expresión, una supervisión constante, etcétera. Entonces, bueno, realmente esta diferencia desde un punto de vista funcional, bueno, igual para los médicos o a la hora de tal, puede servir, pero a la hora de servirnos como una diferenciación funcional, ¿no?, para saber qué puedo o no puedo hacer, realmente, bueno, pues no, tampoco nos interesa. ¿Vale? Sagrado y profundo, que sepáis que más o menos pues, es muy parecido, ¿vale? Bueno, eso. Lo que pongo aquí, ¿no?, que la definición de retraso mental, ¿no?, y relacionado con esta funcionalidad, pues no solamente tiene que ver con la persona, sino tiene que ver pues, con ese contexto en el que se mueve, el contexto familiar, bueno, pues qué apoyos están en la escuela y bueno, también la sociedad a la que pertenece, pues de qué manera se entiende la discapacidad, qué facilidades hay, etcétera, 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 ¿no? O sea, esta perspectiva de la competencia, de la capacidad. Y bueno, pues fijaos, esta definición de Lucas Sono pues señala eso, que el retraso mental se refiere a limitaciones en el funcionamiento que tiene que ver eso con un funcionamiento intelectual significativamente inferior, no sé, claramente, ¿no?, que se pueda observar, ¿no?, que en su día a día pues este funcionamiento intelectual es diferente, ¿no?, y significativamente o considerablemente inferior, que existan limitaciones, ¿no?, en estas habilidades adaptativas, ¿no?, en estas habilidades funcionales, ¿no?, para su día a día, bueno, pues que haya una serie de limitaciones, ¿no?, pues al menos en dos o más de estas áreas, ¿no? Comunicación, cuidado, vida en el hogar, habilidades sociales. eh, bueno, realmente, vida en el hogar, habilidades sociales, uso de servicio de la comunidad. Realmente tiene que ver con el tema de la comunicación y la expresión, ¿no?, y también de la comprensión, ¿no?, de estos elementos. La autorregulación, salud y seguridad, pues también tiene que ver con este cuidado de uno mismo, ¿no? Bueno, y bueno, y claro, y algo, bueno, y un elemento central, no sé, y un elemento que de alguna manera aglutina todo, es el tema que se que manifieste antes de los 18 años, o sea, en ese periodo de desarrollo, ¿de acuerdo? O sea, en ese periodo de desarrollo se tienen que manifestar todos estos elementos, ¿no? Porque, bueno, realmente es una forma de delimitarlo, es una forma de decir que esto tiene un origen, de alguna manera, genético, también contextual, pero también congénito, ¿no?
y que se va generando, ¿no? Se va generando a lo largo del tiempo. Si a partir de los 10 años, bueno, 18 años, 19, 20, que se alcanza la madurez, ¿no? Y de alguna manera ya hemos llegado a completar todas estas etapas del desarrollo, entonces, bueno, si a partir de aquí no el funcionamiento de la persona es normal, o bueno, el funcionamiento es el que es, ¿no? Es normal o tiene algún tipo de discapacidad, etcétera, entonces, bueno, pues lo diagnosticaríamos como esto, ¿no? Como retraso mental. ¿Qué puede ocurrir? Puede ocurrir que a partir de los 18 años, bueno, pues por causas sobrevenidas, un accidente de tráfico, cualquier cosa, tengamos un traumatismo craneoencefálico, suframos un golpe severo, un trauma, y entonces, bueno, pues nuestra discapacidad intelectual se puede ver disminuido por eso, pero ya no entraría dentro de los retrasos mentales, o sea, entraría ya dentro de una patología asociada a otra discapacidad, ¿de acuerdo? Bueno, para tener en cuenta esto, o sea, esta discapacidad tiene en cuenta todo esto. O sea, esta definición tiene en cuenta esto que vemos aquí. O sea, esta valoración de retraso mental pues tiene que tener en cuenta pues, la diversidad cultural y lingüística. Efectivamente, claro, imagínate, si tenemos un niño... claro, es que, fijaos, eh, se ha visto, ¿no?, que algunos niños inmigrantes de primera generación, o sea, niños que en la edad escolar han tenido que emigrar, ¿no?, de su país y van a otro país, ¿no?, por ejemplo España, ¿no? Entonces se ha visto que esos niños, por no poder acceder al lenguaje, entonces también tienen un déficit en la capacidad intelectual, pero no porque tengan una dificultad, sino porque el lenguaje no les permite acceder a esos aprendizajes. Entonces, pues ahí nos damos pues, una barrera, ¿no?, para el aprendizaje, ¿no?, que sea la lengua. Esto pues, se ha observado, ¿no? Se ha observado, por ejemplo, eso el alumno inmigrante de primera generación, o sea, ese alumno, ¿no?, que viene y se integra en un sistema educativo con una lengua diferente, pues se ha observado eso. Eh, igual, la asistencia y limitaciones en el entorno, los apoyos, los soportes, ¿no?, que nos encontremos, pues, hemos hablado ya, ¿no?, de la necesidad de esta atención del entorno, ¿no? Bueno, pues una limitación específica frecuentemente puede presentarse conjuntamente con competencias bien establecidas en otras habilidades adaptativas. Bueno, pues eso, que una limitación al final nos puede afectar pues en otras habilidades, ¿no? Entonces, claro, hay que tener cuidado porque no porque tengamos a lo mejor una limitación en otro elemento de nuestra vida, pues al final nos va o sea, que tengamos una limitación en un aspecto de nuestra vida y afecta al otro, no quiere decir que la otra función sea afectada por la otra limitación, ¿de acuerdo? Entonces, claro, bueno, al final, estas limitaciones, pues sobre todo tienen que ver con el tema de la comunicación, ¿vale? O sea, con la capacidad de expresarnos, con la capacidad de desarrollar lenguaje, ¿de acuerdo? Que al fin y al cabo, pues es un elemento clave, ¿no? También el pensamiento lógico-matemático. Entonces, claro, si tenemos deficiencias en estos elementos, claro, pues luego en nuestro día a día, pues igual vamos a tener problemas. En el aula de educación física, claro, imaginaos una persona que no tenga un desarrollo de la comunicación adecuado, pues le puede costar entender según qué, qué directrices, ¿no? Bueno, por lo general vamos a intentar que todos los alumnos se enteren, ¿no?, de lo que vamos a ver en el aula, pero, por ejemplo, estamos haciendo una actividad y queremos pues queremos hacer un cambio en la actividad, pero en el momento, o sea, no nos paramos a explicarlo, sino que queremos hacerlo en el momento, mandamos una orden y, bueno, y de repente, bueno, pues todos de alguna manera lo entienden y a lo mejor una persona, un alumno que, bueno, no tenga esta capacidad de expresión, de comunicación tan desarrollada, pues pueden entenderla, ¿no? Pero no quiere decir no quiere decir que si no la entiende y le sale mal el ejercicio, no quiere decir que sus habilidades motrices sean deficientes, quiere decir que no entiende la actividad, ¿no? Bueno, pues esto también tenerlo en cuenta. Y,
Y bueno, pues teniendo en cuenta eso, ¿no? Que bueno, sí que se ha visto y hay algunas experiencias con personas, sobre todo con síndrome, bueno, con discapacidad intelectual en general, también con síndrome de Down, de experiencias, ¿no? Donde, bueno, que busca sobre todo la autonomía, ¿no? De estas personas y que sí que se ha visto que con los apoyos, los soportes, ya no solo de la familia o la escuela, sino también de la sociedad, pues sí que se ha visto que estas personas pues, pueden de alguna manera alcanzar una autonomía. Algunas experiencias, por ejemplo, es el de las casas compartidas, ¿no? Donde las personas con síndrome de Down pues, se van a vivir en una casa con otras personas que también tienen eh, es una discapacidad intelectual y, bueno, pues, y entonces, pues alguien, ¿no? De los servicios sociales, ¿no? De trabajadores sociales, va allí, ¿no? Y le va un poco pues, supervisando, ¿no? Cómo va la vida en el hogar y también, bueno, pues van un poco organizando las tareas de la casa, qué tiene que hacer cada uno, etcétera, etcétera. Pero ya os digo, pues con una pequeña, pues eso, ayuda, ¿no? Por parte de estos trabajadores y educadores sociales. Y hay otros, también hay otras experiencias. Bueno, de hecho, bueno, hemos encontrado muchas personas pues, con algún tipo de discapacidad intelectual o con síndrome de Down, etcétera, que tienen puestos de trabajo en determinadas funciones, ¿no? Ya sea en el Estado o en la, o en la, o en la empresa privada. Sí que ya es esto porque que poco a poco van ejerciendo esa, según qué funciones, pero sí que van ocupando estos puestos. De hecho, por ejemplo, en España siempre se deja a la hora de la contratación, bueno, pública y en algunos casos en la privada también, sí siempre se deja un espacio, ¿no? Para las personas con discapacidad. Por ejemplo, si hay 20 plazas para auxiliar administrativo, pues eso deja una dos también para estas personas con discapacidad, ¿no? También para por el tema de fomentar la inclusión, la integración, etcétera, ¿no? Y yo digo que se ha visto bueno, que son, o sea, las experiencias por lo general son de éxito. Son de éxito si hay ese acompañamiento, si hay ese trabajo también progresivo que fijaos, ya no solo acaba en el colegio, ¿no? Sino en la escuela, sino que continúa, ¿no? Bueno, también porque os cuento todo esto. También un poco para que entendáis que la escuela no es que te esté preparando solo, o sea, porque también muchas veces nos quedamos, ¿no? Con que la educación física es para que aprendan educación física, o la lengua para que aprendan una lengua. No, o sea, desde esta perspectiva funcional, eh, sobre todo, ¿no? Desde esta perspectiva, tenemos que tener en cuenta que las diferentes materias, ¿no? Lo que te están preparando es para la vida, no para otra cosa, ¿no? Y en este caso, el papel de la educación física, bueno, como ya vimos ayer, ¿no? Como ya hemos visto estos días, también de alguna manera tiene que preparar para esa vida, ¿no? Entonces, bueno, pues también para que lo vayamos viendo, ¿no? La importancia, ¿no? De nuestra función como maestros. Bueno, el trastorno del espectro autista a veces se asocia con la discapacidad y otras veces no. De hecho, lo suyo sería tratar este trastorno aparte, eh, porque sí que tiene que ver a veces con la discapacidad intelectual, pero otras veces no, y otras veces tiene que ver con una serie de características bueno, pues, que un tanto dispares, ¿no? Este trastorno, yo digo, varía mucho. No, tampoco es que haya, ahora vamos a ver diferentes trastornos en la siguiente diapositiva, pero no es que haya, por ejemplo, como el tema del coeficiente intelectual, que sí que pues hay un baremo, ¿no? Aquí en este caso no, o sea, aquí en este caso lo que es lo que es el autismo pues puede variar, de hecho antes se llamaba trastorno autista y luego le cambiaron el nombre al trastorno del espectro autista porque claro, hay todo un elenco de características, ¿no? Que pueden aparecer o no eh, en el sujeto, ¿no? Por lo general, ¿qué nos vamos a encontrar? Bueno, pues una alteración de la comunicación social, la interacción social, según en qué contextos, según con qué personas, ¿no? Ahora lo vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, pues, algunas personas pues, pueden desarrollar un mutismo selectivo que, pues, en la familia hablan y cuando salen de casa ya no hablan, ¿no? Eh, porque sí. Y no tiene nada que ver con la vergüenza ni nada de eso, sino simplemente, bueno, pues, frente a determinadas personas o en determinados contextos no hablan. Bueno, pues patrones repetitivos de comportamiento, de movimientos, no, movimientos repetitivos con la mano o bueno, con el cuerpo, ¿no? Como puede ser, pues, mejor dar vueltas en círculo o eso, bueno, sobre todo pues, dar vueltas en círculo, ¿no? Bueno, también patrones repetitivos, creo que ya lo comentábamos, ¿no? De intereses, ¿no? De intereses a la hora de hablar o de actividades que les gusten, ¿no? A la hora de tocar un tema.
si, por ejemplo, hay un tema que le gusta mucho, pues está todo el rato hablando de este tema, ¿no? O si le gusta algo mucho, ¿no? Como jugar con tren, ¿no? Jugar con algo, pues lo va a estar repitiendo, ¿de acuerdo? Y bueno, lo que os contaba, ¿no? Que además parece que hay un patrón, ¿no? Por el gusto a los trenes, ¿no? De las personas con autismo, que es una cosa que yo digo, yo aún no le he estado leyendo y no le encontramos, no le encuentran solución, ¿no? A eso, o sea, no se explica muy bien por qué, ¿no? Porque no hay una relación, o sea, no hay una relación con una patología o una relación con bueno, pues eso, ¿no? Con que tengas una patología determinada o unos intereses determinados con que te gusten los trenes. O sea, no puede haber ninguna relación, ¿de acuerdo? Eh, bueno, su funcionamiento, claro, pues si tienen problemas con la comunicación y la interacción social, efectivamente su funcionamiento eh, se ve deteriorado en esa parte de la interacción social, sobre todo. O sea, realmente la interacción social, la comunicación, ¿no? Ese es, bueno, pues, de alguna manera, como la principal característica. Y, y, bueno, lo que pongo ahí, ¿no? Que estas interacciones no se explican mejor por la presencia de una discapacidad intelectual o por el retraso global. O sea, puedes sufrir autismo, pero no tiene por qué estar relacionado con la discapacidad. O sea, puedes tener discapacidad intelectual y no tener autismo, y puedes tener autismo y no tener discapacidad intelectual, aunque muchas veces esta falta de habilidades sociales, habilidades comunicativas, pues hace que te lleve, o también estas estereotipias, ¿no? O este pensamiento disperso, ¿no? No te centras en esta actividad y te centras en lo que a ti te gusta, ¿no? Claro, pues esto afecta también a esta discapacidad intelectual, ¿de acuerdo? Pero no tiene por qué, yo os digo, estar asociado, ¿de acuerdo? De hecho, eh, ya os digo, bueno, vamos a encontrar diferentes tipos de autismo. No sé si lo he puesto, lo habré puesto por aquí, ¿no? Por ejemplo, a ver. Vaya, creo que no lo he puesto. Bueno, pues, por ejemplo, hay un tipo de autismo que es el Asperger, que el Asperger, por ejemplo, no es que vaya asociado a un tipo de discapacidad intelectual, es que está asociado a unas capacidades intelectuales altas. De hecho, por ejemplo, hay muchos no, hay algunos alumnos que tienen Asperger que claro, sus capacidades intelectuales son tan altas, se dedican a estudiar física, ¿no? Y además las partes más importantes o las más complejas de la física, porque claro, su cerebro es una máquina de hacer cálculos complejísimos, ¿no? Eso sí, las habilidades sociales, pues cero nulas, ¿no? Están en su mundo, ¿no? Pero luego, en lo que es el trabajo de números, etcétera, pues son muy buenos, ¿no? Son muy buenos, son muy buenos. De hecho, os tengo aquí un ejemplo, ¿no? Esto de Sheldon Cooper, ¿no? Del personaje este de ficción, ¿no? De la serie. Ahora, no sé quién es pero ahora si queréis lo vemos, ¿no? Que además, bueno, lo retrata bien, ¿no? Bueno, lo retrata demasiado, no lo retrata tan bien, ¿no? En la serie Sheldon Cooper aparece como muy hablador y realmente las personas con Asperger no son tan habladoras. De hecho, como os he dicho, la parte de comunicación siempre está muy restringida. Bueno, otro tipo de autismo, pues el síndrome de Rett, que bueno, pues se suele ver pues, a los 1, 4, entre el año, ¿no? Y los 4 años de edad. Se da sobre todo, puede aparecer en niñas, puede aparecer en niñas sobre todo, y se da sobre todo al principio. ¿Cómo se puede ver? Pues se puede ver, pues, por ejemplo, cuando vemos el niño que pues, a una edad de 3 4 años que no se ríe, no está muy serio, fija la mirada, pero no expresa tampoco muchas cosas. Llora cuando tiene hambre, pero el resto del tiempo no realiza otro tipo de expresión, ¿no? Esa será en los niños, pues ya sí que, pues eso, se ríe o eh, expresan diferentes emociones a través de su rostro, ¿no? Pues en el síndrome de Rett, pues no. Aquí afecta sobre todo a niñas, ¿de acuerdo? Bueno, el mutismo selectivo, como os he comunicado, pues eh, yo digo, no es que de hecho, no se suele asociar a una discapacidad intelectual, pero bueno, pues un mutismo selectivo,
colegio o en determinados contextos, pues no habla, ¿vale? No se suele asociar a, tampoco ni a patrones repetitivos, ni a estereotipias, ni a movimientos repetitivos. Es simplemente, bueno, pues es una falta de comunicación en determinados contextos. Bueno, trastorno del lenguaje, trastorno de la comunicación social. Bueno, aquí lo que se ve, pues, es eso. O sea, no es que haya ya os digo, no es que haya tampoco una discapacidad intelectual, pero bueno, pues puede haber simplemente un trastorno a la hora de adquirir el lenguaje, eh, un trastorno a la hora de expresar, ¿no? De expresar sus necesidades, sus intereses, en su contexto, bueno, en la familia, en el mundo escolar. Y bueno, pues nos encontramos con eso, con un trastorno de lenguaje de la comunicación social que, que, bueno, que ya digo, no tiene por qué ir asociado a una discapacidad intelectual, pero, pero está, y lo encontramos. Eh, claro, esto, si no hay una adecuada intervención, una atención temprana y una intervención progresiva en el centro, también con la familia, ¿no? Pues entonces sí que nos podemos encontrar con problemas graves de eso, de discapacidad. No discapacidad intelectual, sino más bien de un retraso madurativo, ¿no? Que es como se suele llamar, ¿no? O sea, bueno, el retraso madurativo puede ser, de hecho creo que no lo he puesto aquí, pero bueno, el retraso madurativo es pues un retraso de lo que consideraría un retraso en lo que consideraríamos las funciones normales, ¿no? En cada etapa del desarrollo. Pues nada, un retraso madurativo se puede dar por condiciones ambientales o también por condiciones genéticas, pero que tengan que ver con esta discapacidad, eh, bueno, con una discapacidad intelectual o que está asociado a un retraso madurativo asociado a otro tipo de discapacidad. No sé, creo que lo comenté ayer, que yo le di clase a un chaval que tenía una discapacidad visual severa. Entonces, y claro, bueno, tenía una discapacidad visual severa y tenía un trastorno por déficit de atención de hiperactividad, un TDAH, ¿no? Que estoy viendo aquí. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que con todo esto pues, le ocasionaba pues, un retraso madurativo que no tenía, pues, era por estas patologías que le aparecían, ¿no? Y el retraso madurativo pues, venía asociado a eso. Bueno, nos podemos encontrar pues una discapacidad sin trastorno del espectro autista, ¿no? Como ya hemos señalado. Bueno, trastorno de movimientos estereotipados, nos podemos encontrar un niño que no presente problemas en la comunicación, que no presente un mutismo selectivo, pero que presente una serie de movimientos que sean repetitivos, ¿no? Constantes, incluso puede darse el mismo movimiento, ¿no? Que puede llegar incluso a la autolesión. Y bueno, pues también se encuadraría dentro de una de estas características dentro del espectro autista. E igual, bueno, el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, bueno, pues también se encuadra dentro del trastorno de tipo autista. De hecho, el niño que os decía que teníamos en clase, que a veces cogía y se iba por ahí, tenía este tipo de déficit de atención por hiperactividad. Ojo, que puede ser déficit de atención, pongo un slash, una barra, porque puede ser déficit de atención solo y luego un déficit de atención por hiperactividad, ¿vale? O sea, que también vaya asociado la hiperactividad a este tipo. Nos queda la esquizofrenia. Bueno, la esquizofrenia, por ejemplo, esto sí que no lo estudié, pero igual me lo encontré más tarde, ¿no? Y me encontré con que sí que, bueno, pues era una alteración que se podía dar. De hecho, conozco gente que la tiene, que la sufre, y bueno, pues está bien complicado, ¿no? Y me di cuenta, bueno, porque había pues, más gente, ¿no? De la que pensaba que podía sufrir, ¿no? El tema de la esquizofrenia. Eh, bueno, sobre todo la esquizofrenia, pues eso, es una distorsión, como pongo ahí, del pensamiento, de la percepción, de la emoción. A lo mejor no tanto del lenguaje, pero por ejemplo sí por ejemplo, de la conducta, ¿no? Una alteración de la conducta bueno, y una alteración de la conciencia de sí mismo, pero más que de una alteración de la conciencia de sí mismo, una alteración de la conciencia
por dónde me encuentro, ¿no? O sea, no es que realmente se altere la propia conciencia, sino que se altera es bueno, pues tu pensamiento, ¿no? Y la idea que tienes la percepción que tienes del entorno. Y bueno, pues, bueno, pongo ahí que aparece entre los 20 y 30 años. Suele aparecer, bueno, se puede dar antes. O sea, los 20 y 30 años es como la edad donde suele explotar, ¿no? Pero sí que, bueno, hay una esquizofrenia que se llama adolescente, ¿no? O bueno, juvenil, esquizofrenia juvenil, que sí que se suele dar antes, y se suele dar durante la adolescencia, ¿no? A partir de los 15, 16 años, pues suele darte, ¿no? Y claro, no es lo mismo que te dé, bueno, pues según cuando te dé, bueno, igual se ven afectadas, ¿no? Tus capacidades, tus percepciones, pero bueno, a ver, el tema de la esquizofrenia se puede tratar, con medicamentos se puede tratar. Pero lo que pasa es que se puede tratar el tema de las personas que tienen esquizofrenia, sobre todo suelen imaginar cosas, ¿no? Suelen imaginar personas o suelen imaginarse cosas, ¿no? Por ejemplo, es muy típico que se imaginen, por ejemplo, que a lo mejor un amigo les está escribiendo mensajes para un periódico o cosas así, ¿no? O que le ha dejado un mensaje en un libro de no sé dónde, ¿no? Y le ha dejado un mensaje cifrado en un libro de tal. O sea, sí que se suele imaginar cosas de estas, ¿no? A veces también se imaginan pues, personas, ¿no? Eh, eh, y así. Y, y bueno, el tema de la esquizofrenia es que te puede atacar de diferentes maneras. La más grave sería, bueno, pues aquella que te hace que te vayas de la realidad, ¿no? Totalmente. Hay una falta de cuidado de sí mismo, ¿no? Y hay una falta, bueno, pues de percepción de la realidad que te afecta, pues, en tus funciones diarias, te puede afectar a la hora de conseguir un trabajo, a la hora de moverte, de socializarte, ¿no? Pues te puede afectar en todo esto, ¿no? Hay otro tipo de esquizofrenia que se da, pero y suele ser más leve, que es aquella donde, bueno, oyes voces, te imaginas personajes, te imaginas cosas, tienes delirios, pero tu cabeza sigue de alguna manera intacta, ¿no? Entonces, bueno, puede funcionar, pero bueno, pues sabes que tienes este tipo de. O sea, incluso hay gente que se da cuenta de eso, ¿no? Hay gente que se da cuenta de que tiene estos delirios, ¿no? Incluso las intenta controlar. Pero bueno, ya os digo, eh, ahora con la medicación, con las medicaciones que hay, bueno, sí que puedes tener una funcionalidad, pero a veces es complicado, pues eso, adquirir un trabajo, según qué trabajo, pues es complicado, ¿no? Hay un caso no sé si lo conocéis, hay una película que se llama Una mente maravillosa, y, eh, y era el caso de un científico, un catedrático de universidad, John Nash, que además el tío fue bueno, pues eso, una mente maravillosa, ¿no? Porque además el tío inventó un montón de cosas, ¿no? De la teoría de juegos, etcétera. Y nada, pero él pues tenía esquizofrenia, ¿no? Le dio la esquizofrenia y bueno, ya era consciente, ¿no? De que veía las cosas y bueno, pues vivía con ello, ¿no? Pudo vivir con ello, vaya, toda su vida. Bueno, pues un ejemplo, ¿no? Bueno, aquí pongo algunos. Ah, mira, aquí se ha puesto eso, ¿no? Bueno, se busca patrones en los objetos, ¿no? Busca mensajes en periódicos, imagina que le persiguen, algo que quiere hacerle daño. Y bueno, pues John Nash, que sea hasta el premio Nobel, bueno, pues tenía esquizofrenia, ¿no? Pero bueno, ya digo, esto es un caso, bueno, como un caso curioso, pero que no es lo normal, ¿eh? O sea, lo normal es que sí que te afecte de manera importante en tu día a día, ¿de acuerdo? Bueno, a ver, creo que ya, sí. Nada, ya, bueno, dejamos las discapacidades al lado, nada. Bueno, lo que quería aquí que veáis con esto no es o sea, repetir la idea, ¿no? De entender la discapacidad intelectual y sobre todo con los casos que hemos visto, ¿no? Ya no tanto pues, desde la perspectiva del déficit, ¿no? De que esta persona tiene la discapacidad, sino entender que además yo creo que sobre todo ¿no? desde la discapacidad intelectual, ¿no? Desde el autismo, sí que se pueden hacer muchas cosas ¿no? desde el entorno para intentar de alguna manera compensar, ¿no? Este déficit, ¿no? O por esta u otra discapacidad. No, bueno, pongo aquí este cuadro, ¿no?
que fijaos, que yo creo que sí que, creo que lo he repetido mucho, sobre todo en esta clase, ¿no? Porque además se habla mucho de esto, ¿no? De la discapacidad intelectual, se habla mucho del funcionamiento, ¿no? El funcionamiento en tu día a día, y que tiene que ver con esto, ¿no? O sea, tiene que ver con tu capacidad, tiene que ver con estas habilidades que vas integrando, ¿no? Y que vas aprendiendo, que vas interiorizando y que te permiten adaptarte al medio. Y luego también, bueno, pues con esa escuela, con el trabajo en el que estés, con esta comunidad, o sea, qué, qué tipo pues eso, ¿no? De atención se te presta en estos contextos. Y bueno, pues también el funcionamiento pues tiene que ver con estos soportes, ¿no? Que pueden venir de diferentes espacios, ¿no? Tanto en el trabajo, en casa, eh, etcétera, y que también son importantes, ¿no? Para asegurar este funcionamiento. Eh, claro, el tema es que, o sea, si entendemos la discapacidad, si entendemos el tratamiento de la discapacidad desde una perspectiva de cazar una vida digna, claro, seguro que o algunos podéis estar pensando, bueno, pero si una persona con discapacidad no puede tener según qué trabajo, no puedes tener según qué actividad, bueno, tampoco pasa nada, ¿no? O no pasaría nada, ¿no? Puedes realizar otras actividades, etcétera, pero bueno, el tema es que intentar, y sobre todo, ¿no? Desde una perspectiva, ¿no? De llevar una vida digna, ¿no? Y una vida que merezca la pena ser vivida, pues así que creo que tenemos que intentar por esa integración en los diferentes ámbitos, ¿no? De las personas con discapacidad, de cualquier otra persona con, con cualquier otra discapacidad, pero bueno, estamos hablando de discapacidad intelectual, y yo creo que sí que tenemos que dar esos pasos, ¿no? O sea, dar esos pasos como sociedad. Y, y, bueno, yo creo que ahí la escuela, ¿no? En nuestro caso sí que bueno, cumplimos una función muy importante, y como ya lo hemos visto, ¿no? Pues esta función del deporte, ¿no? Como un espacio más de integración social, ¿no? Al final el deporte también, como actividad social, eh, educativa, ¿no? Pero luego también cuando sales del ámbito educativo como actividad social, pues también cumple ahí una función muy importante, ¿no? Que yo creo que tenemos que tenerla presente, ¿de acuerdo? Eh, bueno, pues y yo creo que eso, ¿no? Dentro de eso que entendemos, ¿no? Como vivir una vida digna, creo que, como ya hemos dicho otras veces, ¿no? El deporte es un derecho, o sea, es un derecho, no es que sea, o sea, es un derecho eh, que la persona tiene que, tiene que defender, ¿no? Y que además es que es una pieza clave de este desarrollo, de este equilibrio, ¿no? De este desarrollo equilibrado físico y psicológico, ¿no? Físico, psicológico y social, ¿no? Entonces, bueno, desde esta perspectiva, pues, bueno, que damos la importancia, ¿no? de la educación física, como esta preparación, ¿no? para la vida. Bueno, pues eso, ¿qué dificultades, necesidades presentan? Eh, sí que hemos visto, por un lado, las personas que tienen síndrome de Down, que además también lo quería ver por un lado, porque sí que, aunque se encuentran dentro de la discapacidad intelectual, pero sí que pueden presentar unas patologías, pues eso, que no presenten, por ejemplo, las personas que tienen autismo. Por ejemplo, las personas que tienen autismo no tienen ningún problema, pues, por ejemplo, el corazón, ¿no? O problemas cardiovasculares de ningún tipo, por ejemplo, ¿no? O sea, que sí que sería pues, diferente, ¿no? Pero bueno, en general, ¿qué dificultades, necesidades van a presentar? Pues eso, como hemos visto, pues, de toma de decisiones, de análisis y resolución de problemas, de las tareas, eh, pues ahora pues memorizar, seleccionar, recuperar la información, eh, pues eso, ¿no? De la lección, ¿no? De qué tenemos que hacer aquí, qué tenemos que hacer en esta tarea, en esta otra, etcétera. Necesidad constante de supervisión de apoyo. Bueno, la idea es, sí, supervisión de apoyo al principio, pero la idea es ir avanzando hacia esa eh, pues eso, ¿no? Hacia ese trabajo autónomo, ¿no? De la persona. Eh, dificultad para mantener la atención y anticiparse. Sí, bueno, es que esa fijación visual, bueno, la discapacidad visual, ¿no? En el caso de las personas con síndrome de Down, y efectivamente las personas con autismo, por ejemplo, pues sí que a veces bueno, pues se aburren, no prestan atención, están mirando para otro lado y les cuesta mantener la atención, ¿no? En este caso, en el tema de la atención, realmente se puede suplir, el tema de la atención se puede trabajar muy fácil. O sea, la idea es pues a trabajar con varios elementos de la comunicación, ¿no? O sea, por un lado, pues, por ejemplo, utilizar una pizarra, utilizar la explicación
directa, ¿no? Pues mirando a los ojos, delante de las personas, y luego también, pues haciéndola un ejemplo, ¿no? Aquí, pues, haces un ejemplo, ¿no? También nos valdría eso, hacer un ejemplo para que vean, que se queden, ¿no? con la idea de la tarea. Bueno, poca capacidad de simbolización, bueno, poca capacidad de abstracción en general. Claro, la abstracción, la simbolización, pues tiene que ver con procesos cognitivos más complejos, ¿no? Entender que este símbolo señala este acto, ¿no? O esta actividad, pues es más complejo, ¿no? Que se utiliza un concepto, ¿no? Un concepto más conocido, por ejemplo. Entonces, bueno, pues sí que intentar, sobre todo, eh, intentar sobre todo, pues eso, información directa, información con un vocabulario que conozcan y, y no andarse por las ramas, o sea, no andarse con frases muy complejas, muy estructuradas, sino el sujeto verbo y predicado, ¿no? A la hora de hablar con ellos. Bueno, pues eso, dificultad, claro, dificultad para elaborar abstracciones y conceptos o ideas que van más allá del contexto. Bueno, claro, la capacidad cognitiva se ve afectada, pues sobre todo esas relaciones complejas, ¿no? De entender que lo que te pasa antes, de causa y efecto, ¿no? De causa en el pasado y efecto en el presente, o de causa en el presente y efecto en el pasado, etcétera, pues eso les cuesta, ¿no? O sea, ellos trabajan mejor en lo que es en el presente, ¿no? Bueno, limitación en el uso del lenguaje, ya os digo, depende. En una discapacidad leve, pues no, pero en otro tipo de discapacidades o en el autismo, pues sí. En la comunicación se ve afectada y es un hándicap, es un problema. Dificultad de adaptación a nuevas situaciones, tanto por la parte del autismo, ¿no? que por su necesidad de las estereotipas, de las repeticiones, les cuesta adaptarse a nuevas cosas. Eh, y luego también por el tema de la discapacidad intelectual, claro, la discapacidad intelectual cuando tienen marcado unas pautas, unos guiones, cambiarlos o reestructurarlos a otro tipo de guiones, pues cuesta, o sea, es otro aprendizaje, y bueno, pues en ocasiones pues, puede crear un estrés, ¿no? Pero bueno, con cuidado, trabajo y educación yo creo que se puede conseguir, ¿no? Cambiar cambios en estos esquemas. Limitación de la comprensión del mundo, bueno, efectivamente, ¿no? La comprensión de la percepción de lo que les rodea, o sea, su mundo se centra más pues en eso, en contextos particulares como la familia, la escuela, ¿no? O la familia, o la casa de la abuela, o etcétera, ¿no? Y bueno, pues muchas veces el mundo, más allá de todos estos espacios, pues les cuesta, ¿no? Les cuesta acceder, ¿no? Bueno, alteraciones del esquema corporal, pues, la estructura corporal, la imagen de uno mismo, ¿no? La percepción que tienen de ellos mismos, ¿no? Pues la imagen que reflejan, pues en ocasiones se ve es deficiente, muy deficitaria. Alteraciones pues en la organización, en las sensaciones, en su percepción, ajuste postural. Claro, al final todo va relacionado, ¿no? O sea, pobre autoimagen, pobre imagen corporal, al final pues tiene que ver en todo esto, ¿no? Falta también a la hora claro, fijaos que el tema de que tienen el tema de la discapacidad, eh, el tema de la hipotonía, ¿no? Que también tienen poca fuerza en los músculos, ¿no? Pues también les hace, pues eso, que tenga problemas en el equilibrio, problemas pues, al moverse, y como habéis visto, ¿no? Que algunos incluso se echaban para adelante, ¿no? Para intentar pues, mantener ese equilibrio, ¿no? Y, y bueno, alteraciones en la lateralidad, efectivamente. Bueno, y eso, claro, eso pues, nos lleva a una alteración en esa inteligencia espacial, en esa organización espacial y temporal, alteraciones en la mecánica corporal, en la columna, ¿no? Estar erguidos, o a la hora de realizar bien un ejercicio, ¿no? A la hora de realizar bien un lanzamiento con un pateo, ¿no? La pelota, etcétera. Ya, ahí que está hablando alguien, ya lo silencio. Bueno, alteraciones fisiológicas, sobre todo para las personas con síndrome de Down, ¿no? Alteraciones respiratorias, cardíacas, digestivas también, eso también hay que tener cuidado, por ejemplo, personas con síndrome de Down, bueno,
pues a veces no hacen la digestión bien y después vomitan, ¿no? A la hora de realizar la actividad. O, bueno, o se pueden hacer pis, ¿no? También esto tiene que ver con una discapacidad, conforme menos sea conforme no sea el nivel cognitivo, pues también afecta a todo esto, ¿no? De no ser consciente, ¿no? De, bueno, porque estás haciendo pipí, ¿no? Y entonces, pues bueno. Pero sí que tener mucho cuidado con el tema que os he comentado, las personas con síndrome de Down, el tema del esfuerzo, del sobreesfuerzo, hay que tener muchísimo cuidado, ¿de acuerdo? Porque sí que podemos tener un problema, ¿vale? Un problema de estrés respiratorio, problema de corazón y hay que tener mucho cuidado con eso. Fijaos, una de las cosas que vi que se hacían con las personas con síndrome de Down era el tema de la terapia, o sea, de trabajo, o sea, de trabajo del deporte a través del agua y a través de la natación, ¿no? O sea, que se podía nadar, pues que aprendieran a nadar y si no, pues que hicieran juegos en el agua. ¿Por qué? Porque el agua es un buen termorregulador y entonces en el agua, bueno, pues había una mejor termorregulación, ¿no? Del cuerpo, entonces pues el esfuerzo que hicieran eh, pues les hacía sudar menos, ¿no? Y la tensión, o sea, el pulso cardíaco era menor, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso les beneficia mucho, ¿no? A las personas con síndrome de Down. No el tema de, por ejemplo, trabajar en el agua. De hecho, sería maravilloso, ¿no? Si pudiera hacer, pero vamos, eso no es lo que nos vamos a encontrar, ¿no? O sea, no vamos a encontrar eso. Entonces, por eso hay que tener cuidado con pues eso, que no exponerlos a sobreesfuerzos cuando haga sol, ¿no? Cuando la temperatura sea muy elevada, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, escasa eficacia en la ejecución de habilidades motrices básicas. Bueno, ya lo habéis visto, ¿no? O sea, pues una persona con una discapacidad moderada, con un autismo donde la comunicación social o que también está afectado al aspecto cognitivo, bueno, pues se puede ver, sí que se puede ver muy comprometido. Pero una persona con una discapacidad leve, ya hemos visto a otras chicas que sí que eran, pues, sí que estas habilidades las tenían pues, más desarrolladas. También por ejemplo, el salto, la carrera, el lanzamiento, o sea, también esas son habilidades que de alguna manera pues hay que trabajarlas, ¿no? Y lo que hemos dicho, o sea, creo que sí que hay un aprendizaje, un margen de aprendizaje, ¿no? Si se empieza a trabajar desde pequeños, ¿no? Pero claro, pues si se lo dejas, al final esos aprendizajes pues se van lastrando, ¿no? Van quedando atrás y no se alcanzan, ¿no? Entonces, pues otro tipo de aprendizaje pues también nos van a costar, ¿no? Cuando haya que utilizar dos tipos de habilidades básicas, ¿no? Giro, salto, etcétera. En el tema de, bueno, dificultades en las capacidades físicas básicas, claro, fuerza, velocidad, flexibilidad, resistencia. Sí, sobre todo el tema de la fuerza, ¿no? O sea, las personas con síndrome de Down, pues ya fuerza cero. Y velocidad, bueno, pues según la discapacidad que haya asociado, según a otras patologías, ¿no? Eh, del corazón, etcétera, de las articulaciones, bueno, pues la velocidad, flexibilidad, resistencia, pues más o menos comprometidas, ¿vale? Bueno, eso, resistencia vascular inferior a la media y frecuente la respiración superficial, ¿no? Y habitualmente bucal. Sí, esto se me olvidaba. La respiración suele ser eso, además muy forzada, ¿no? Muy forzada por la boca, ¿no? Eh, no suele, o sea, le suele costar el tema de realizar aspiraciones hondas, ¿no? Donde se utilizan todas las partes, o sea, como las tres partes de los pulmones, ¿no? Que se dicen los pulmones se dividen como en tres partes, ¿no? Y entonces, pues, les cuesta, ¿no? Utilizar hasta la parte de abajo. O sea, no hacen inspiraciones, no hacen inspiraciones profundas, ¿no? O sea, suele ser todo muy bucal, ¿no? Bueno, limitaciones a la capacidad creativa y de expresión corporal, ¿no? Pues esto también se asocia, ¿no? A la imagen corporal, a la imagen de uno mismo, ¿no? A cómo me van a recibir el resto, ¿no? Cómo me mira el resto. No, pues también esto es una cosa que hay que trabajar, ¿no? Dificultad en desarrollo de habilidades sociales, comportamiento adaptativo. Bueno, posibles problemas conductuales, yo esto no me lo he encontrado. Lo pongo aquí, sí que se podrían dar, pero yo, por ejemplo, sí que no lo he encontrado, ¿no? Por ejemplo, el chico con autismo, pues a veces pues, no te hace caso. Pero no es que sea mala persona, es que pues, no te hace caso. Pero no es que lo haga posta o así, ¿no? Pues simplemente, pues bueno, también hay que entender, ¿no? En qué contexto. Y personas con síndrome de Down, de hecho, yo eso sí que no lo he encontrado. El tema de esta
pues eso, ¿no? O que haya una rebeldía o que haya, por lo general, no me lo he encontrado, vaya, pero podría darse, ¿no? O sea, yo creo que sí que podría darse. Bueno, sí, el tema de la frustración, o sea, tiene un nivel muy bajo de frustración. O sea, no. En el momento que ellos vean que no pueden hacer algo, tanto porque ya lo han hecho y no han podido, o porque de alguna manera el contexto señala, o ellos perciben que no lo van a poder hacer, no lo van a hacer. Entonces, bueno, ahí sí que eso puede ser una barrera, ¿no? Que sí que hay que trabajar, ¿no? Y bueno, yo creo que tiene que ver pues, con la confianza con la que se sientan ellos, ¿no? En el grupo y también con el profesor. Entonces, ahí sí que hay que estar muy atento con esto, ¿no? Y, bueno, a lo mejor incluso hay que hacer antes un trabajo de integración del grupo, a lo mejor antes que pasar a lo mejor a empezar ya la clase de educación física, ¿no? A la práctica de un deporte. Yo creo que sí que habría que hacer ese trabajo de grupo, ¿no? Antes de comenzar. Y bueno, como hemos visto los vídeos, pues motivar, feedback por momento, que bien lo has hecho, venga, esto, lo otro, o sea, yo creo que es importantísimo, ¿no? Bueno, limitaciones en la adquisición de hábitos higiénicos. A ver, limitaciones, yo esto también lo he visto pues, según la discapacidad. Chicos con discapacidad leve, pues sí que podrían más o menos funcionar de manera autónoma. Chicos con una discapacidad intelectual más grave, moderada, pues ya sí que al menos necesitan una supervisión, ¿no? O sea, una discapacidad moderada y tener una supervisión, ¿no? Bueno, nos hemos lavado las manos, etcétera, ¿no? Y bueno, en los casos severos, que yo creo que, o sea, esto, por ejemplo, sí que creo que no nos lo vamos a encontrar en el aula de educación física. Yo por ejemplo, no me lo he encontrado, ¿vale? No me lo he encontrado en el aula de educación física, ni a la hora de practicar un deporte, nunca me lo he encontrado, ¿vale? Estos casos de una discapacidad intelectual severa o grave. Pero bueno, pues sí que necesitan, bueno, pues a falta de autoestima, ¿no? Esa falta de confianza, pues un contacto físico, una estimulación, ¿no? Un feedback constante, ¿no? En estos casos. Bueno, y nada, algunas orientaciones, ¿no? Por dejarlas por aquí, ya con esto ya vamos a acabar. Bueno, lo que hemos dicho, ¿no? Pues la información concreta, precisa, organizada, estructurada, por pasos, ahora vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a ir de lo simple a lo más complejo, eso, pues con un mínimo de palabras, o sea, no complejizar mucho la tarea, o sea, el contenido de nuestras frases, ¿no? Para explicar la tarea, o sea, pocas palabras, vamos a ver esto, y luego pues un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo para que lo vean. Lo que hemos dicho, información de gente, bien, ¿no? Pizarra, hablándole a los ojos, haciendo el ejemplo, que el profesor haga el ejemplo, que un compañero haga el ejemplo, ¿de acuerdo? Eh, sí, fíjate, muy importante, bueno, creo que ya lo hemos tocado, pero el tema de que los actos, o sea, no usar palabras o símbolos raros o palabras, a lo mejor, o palabras que puedan ser no intuitivas, ¿de acuerdo? Por no usar, por ejemplo, anglicismos, ¿no? Sino usar una palabra que diga, mira, esto significa esto salto o significa salto, ¿no? O rodar significa rodar, o bueno, si queremos, pero no estar utilizando sinónimos para la misma palabra y sobre todo eso que es intuitivo, ¿no? Que la propia palabra correr, pues correr es correr, ¿no? Eso lo sabemos todos, ¿no? Bueno, no usar a lo mejor muchos sinónimos o palabras que puedan ser poco intuitivas, ¿de acuerdo? Y si podemos usar siempre las mismas palabras, pues mejor. Vale, si podemos usar siempre las mismas palabras, las mismas instrucciones o una misma organización y estructura de las instrucciones, pues mejor. Eso, bueno, información verbal completa con visual, bueno, hemos visto, aprendizajes cortos, bueno, sí, claro. Claro, a ver, el tema es que, como hemos visto, que, o sea, son muy presentistas, ¿no? O sea, trabajan muy en el presente, ¿no? Y entonces, claro, ojo que la educación física es diferente. O sea, la educación física sí que podemos ir interiorizando una serie de movimientos y luego ir utilizándolos en otros espacios, ¿no? Eh, no, o sea, si por ejemplo practicamos el lanzamiento, el bote, pues luego eso es más fácil a la hora de hacer un bote y lanzamiento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y además eso tiene que ver también con una inteligencia, con la inteligencia corporal, ¿no? Que va,
sea, lo va adquiriendo, ¿no? Y se va interiorizando, ¿no? Estas habilidades. Pero igual sí que habría que trabajar eso, o sea, intentar trabajar, bueno, pues eso, separando, ¿no? Mucho la actividad, ¿no? Diciendo, bueno, vamos a trabajar primero esto, y luego pues lo vamos a juntar, pero haciendo hincapié, ¿no? En que eso que vamos a trabajar, ¿no? El bote, el lanzamiento, el pateo, que quede bien, o sea, que quede bien aprendido, ¿vale? Porque eso, pues el aprendizaje es muy lento, les cuesta, pero sí que, o sea, se puede llegar, ¿no? A aprender esto, pero ya os digo, pues muy dividido y haciendo, profundizando mucho, ¿no? En, ese, en esa tarea, ¿no? Más que, más que utilizar tareas globales, ¿no? Que bueno, pues incluso muchas veces pensamos que ese tipo de enseñanza, ¿no? La enseñanza global, ¿no? Que vamos a hacer un ejercicio, tal, y luego, en este caso, eh, no, por ejemplo, si queremos enseñar, ¿no? Queremos aprender a jugar baloncesto, pero a través de otros juegos, ¿no? Donde vamos a aprender las reglas, vamos a aprender las habilidades de manera global y luego la vamos a ir perfilando, ¿no? Que es una metodología que además yo utilizo también, me gusta mucho, ¿no? Pero en este caso sí que, o sea, si ellos van a trabajar en un deporte haciendo un determinado ejercicio y entonces claro, ellos van a adquirir una serie de hábitos, ¿no? Entonces van a ir aprendiendo eso, ¿no? Más que ir acercándose a a esta habilidad que nos puede llevar a otra. O sea, ellos van a aprender esa habilidad y les va a costar que esa habilidad pues, se relacione con otra, ¿no? O ese conjunto de habilidades que se relacionen con, con otros, ¿no? Entonces, pues eso, que por ejemplo, si queremos enseñarles pues, a jugar baloncesto, pues hemos que ir enseñando desde el bote, el lanzamiento, no, y a lo mejor no con juegos globales, ¿no? Porque entonces van a aprender a jugar ese juego global, pero no van a aprender pues, los rudimentos del de baloncesto. Eh, eso no quiere decir, ojo, a ver, que esto depende del objetivo que nos marquemos, no quiere decir que no podemos hacer ejercicios más globales o ejercicios o juegos alternativos, ¿no? Etcétera. No, sí que podemos hacerlo, pero tener en cuenta eso. O sea, depende del objetivo que nos marquemos, entonces pues hay que tener en cuenta qué es lo que tenemos que hacer. No quiere decir que tenemos que privarles de determinados ejercicios, no, o sea, para nada, para nada. Pero sí que tener en cuenta eso, ¿vale? Y si son ejercicios más globales, más generales, ¿no? Que tienen que ver con las habilidades que aglutinen varios deportes, pues a lo mejor también sería importante, o sea, depende de qué habilidades, porque por ejemplo si la habilidad de coger el balón y lanzarlo, pues son más fáciles, o de golpear al balón, ¿no? Como vimos el semestre pasado, ¿no? Las actividades de iniciación deportiva, ¿no? Juego que era golpear al balón y tal, pues eso es más fácil, ¿no? Eso es más fácil y se puede ver, ¿no? Pero si tengo que dar dos pasos, golpearlo, botarlo, pasarlo, o sea, ya conforme se vaya complejizando y conforme vayamos añadiendo más habilidades, pues se complejiza y más les cuesta, ¿vale? Bueno, no me lío con esto más, que creo que ha quedado claro. Bueno, eso es lo que pongo ahí, simplificar las tareas, fraccionando la enseñanza, etcétera, ¿vale? Bueno, pedagogía del éxito, pues eso. Bueno, esto ya lo hemos hablado, ¿no? Que las actividades en UT, que las actividades que presentemos en un reto constante, ¿de acuerdo? Porque si no ellos también, la frustración también puede venir por esa repetición de ejercicios que ya los dominan. Bueno, paciencia, bueno, ya habéis visto, pues que a veces pues, les cuesta la reacción, les cuesta una toma de decisión, etcétera. Entonces, bueno, pues eso. Como hemos visto en los vídeos, paciencia, esperar la respuesta de los niños, de los estudiantes, de los alumnos y valorar siempre, o sea, cualquier avance que se dé es un éxito. Claro, para nosotros es un éxito pequeño, pero para ellos es, pues eso, el mundo, ¿no? Un éxito mayúsculo. Bueno, eso, favoreciendo el feedback y el refuerzo positivo, ¿vale? Esto ya hemos visto, ¿no? Mantener un cierto ritual en las sesiones, bueno, lo que hemos visto. Eh, bueno, respetar las fases del desarrollo motor. Eh, claro, esto hay que tener mucho cuidado, porque, por ejemplo, como la niña que hemos visto, el vídeo de la niña, claro, bueno, pues efectivamente tiene síndrome de Down, y entonces, claro, eh, pues o sea, claro, su desarrollo hay que respetar, o sea, según la edad en la que se encuentre, pues tenemos que intentar potenciar qué capacidades, qué habilidades puede desarrollar en esa etapa, eh, pero claro, sin caer
en eso, ¿no? Sin caer en decir, bueno, como tiene síndrome de Down, a lo mejor no puedo avanzar más, entonces me voy a quedar en eso, ¿no? Me voy a quedar en eso, incluso el curso que viene me voy a quedar en esas habilidades, las vamos a seguir repitiendo. O sea, la idea también es, como he visto antes, pues, plantear pequeños retos, ¿vale? O sea, tener en cuenta el desarrollo en edad escolar, pero que por querer desarrollar las habilidades que están en ese momento temporal del desarrollo del sujeto, no quedarnos ahí, o sea, no decir, bueno, vamos a, no, sino intentar ir más allá, ¿de acuerdo? Bueno, esas actividades que posibiliten la exploración del cuerpo, de su entorno, de los sentidos, pues todo el tema de, yo creo, de la expresión corporal, ¿no? Además trabajar con el otro, ¿no? El tema de la expresión corporal, conocimiento del entorno, bueno, pues efectivamente le va a venir muy bien. Pues eso, creo que está lo hemos, ¿no? Enfatizar el desarrollo de las ideas motrices básicas, creo que ya lo hemos visto. Bueno, trabajar las capacidades físicas básicas y, bueno, esto es lo que os he dicho, ¿no? Y tener en cuenta el asesoramiento médico, digamos, en aquellos casos que puedan presentar lesiones cardíacas o insuficiencia respiratoria. Bueno, tener en cuenta que aunque no haya un diagnóstico médico, en este sentido, bueno, ya lo sabéis, que tenga un problema que no se haya detectado. ¿De acuerdo? Por ejemplo, los problemas del corazón no aparecen a los 7, 8 años, pero están latentes y pueden aparecer luego en la adolescencia o más adelante, más en la adultez, ¿no? Pero bueno, ya lo sabéis, hay que tener cuidado porque no haya una prescripción médica, no haya un diagnóstico. Cuando se nota un niño con síndrome de Down, pues tener en cuenta que no se le puede poner un sobreesfuerzo, ¿vale? Pues lo que hemos hablado, ¿no? Y nada, eso, proponer actividades que favorezcan la autonomía, los hábitos higiénicos. Claro, fijaos, aquí en el aula de educación física, yo creo que también es un momento donde también se puede enseñar, o sea, ¿no? Sí, elementos de educación física, pero también esos aprendizajes paralelos, ¿no? Esos aprendizajes, eh, eh, pues, bueno, sí, ¿no? Paralelos, ¿no? Que tienen que ver pues, con todos los hábitos higiénicos, ¿no? Bueno, de cambiarnos de camiseta, de ir al servicio, uso del servicio, uso adecuado del servicio, etcétera, etcétera, que además también tiene que ver pues, con su día a día, ¿no? Con esos aprendizajes de que van a seguir en su día a día, ¿vale? Bueno, también realmente mira, lo que pongo ahí de las habilidades sociales, realmente el uso adecuado del servicio, pues también es una habilidad social, ¿no? O sea, usar, pues eso, adecuadamente el váter, dejarte el váter como te lo has encontrado, ¿no? Cuando has salido, pues son cosas, bueno, el váter, el vestuario, ¿no? En general, pues son cosas que también, bueno, que también son aprendizajes que, bueno, yo creo que en estos casos pues también hay que ponerles el ojo y tenerlos en cuenta, ¿no? Eh, bueno, pues a los materiales, bueno, un poco de siempre, ¿no? Que sean atractivos, estimulantes, que puedan manipularlos, que puedan agarrarlos, que no les puedan provocar un estrés, ¿no? Que pues a lo mejor tiras una pelota, no la recepciona bien, la persona con síndrome de Down o la persona con autismo, le golpea en la cara, pues le puede ocasionar estrés, le puede ocasionar un malestar, entonces bueno, intentar evitar todo eso, ¿no? Eh, bueno, utilizar poco material, utilizar el material necesario, ¿no? Utilizar el material necesario, pero bueno, fíjate cómo hemos visto ahí que realmente, según la actividad, pues a lo mejor el uso de más material, pues le permitía, pues eso, ¿no? A la persona pues elegir una pelota, ¿no? O usar esto o lo otro. Eh, bueno, en determinados casos, utilizar sistemas de signos y ayudas técnicas, bueno, en algunos casos, y creo que tiene que ver más, por ejemplo, con algunos autismos, ¿no? Más con las personas con síndrome de Down, por ejemplo, las personas con discapacidad intelectual. Presencia del profesor de apoyo o alumno. Bueno, mira, ya no hay más. Sí, claro, o sea, en la medida de lo posible, pues, bueno, en estos casos, el profesor de apoyo, bueno, sobre todo el alumno de apoyo, eh, depende del caso, ¿no? Pero bueno, yo creo que las personas con discapacidad, con síndrome de Down, con discapacidad intelectual leve, sí que pueden alcanzar una autonomía, ¿no? Entonces, bueno, sí que es importante pues una concienciación del grupo, ¿no? Si, bueno, por ejemplo, tiene un amigo, ¿no? Con el que mejor se lleva, o un compañero de clase, pues siempre intenta a lo mejor favorecer, ¿no? Esas relaciones con este compañero de clase, etcétera, pero, pero en este caso, por ejemplo, eh, sí que, por ejemplo, con el chico con autismo no usábamos un alumno de apoyo, por ejemplo, no usamos un alumno de apoyo. Sí que
un profesor de apoyo, pues a veces tenía que estar más con él o a veces le dar indicaciones en el momento que teníamos el profesor de apoyo, pero si organizamos la clase, le explicamos lo que teníamos que hacer, etcétera, etcétera, por lo general podíamos trabajar sin este profesor de apoyo, sin este alumno de apoyo. En muchas ocasiones los alumnos de apoyo eran todos, no solo bueno, déjame compartir esto, eran todos, no solo el alumno de apoyo, que a lo mejor en el caso de una discapacidad visual, a lo mejor sí que necesitaríamos más, o en el caso de una discapacidad motriz, ¿no? Para moverse, para, pues eso, esa referencia, ¿no? En el espacio, ¿no? En el caso de